Internet expresa cómo se siente con memes y yo voy a hacer lo mismo. En mi primer vídeo no se me ocurría tema para empezar, así que me dije a mí misma, vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio de la biología? Pues el principio de la biología es... ¿esto de verdad era una ciencia? Lo creáis o no, hasta hace 2 siglos no se consideraba que la biología fuese una ciencia. Había una corriente filosófica que se llamaba vitalismo, que decía que los seres vivos tenían dentro una especie de energía vital, mística, fantástica, maravillosa, que no tenía la materia muerta y que eso era lo que los hacía vivos. En cierto modo esto estaba justificado porque las moléculas que se encontraban dentro de los seres vivos no se encontraban libres en la naturaleza. Menos mal que en 1824 un científico que se llamaba Friedrich Wöhler sintetizó accidentalmente la urea. La urea es un compuesto que se encuentra en la orina de muchos seres vivos, incluido el ser humano. Friedrich calentó un compuesto que se llama cianato de amonio y obtuvo la urea. En aquel momento la gente se le echó encima con una duda bastante razonable. ¿Cómo el cuerpo humano sintetiza la urea sin ponerse así de caliente? Hasta 1926, hace menos de 100 años, no se iba a confirmar la existencia de las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos, es decir, modifican la velocidad a la que tiene lugar una reacción química sin afectar a otros parámetros como la temperatura o la presión. Por eso nuestro cuerpo puede sintetizar la urea sin ponerse a cientos de grados, porque tiene enzimas. ¿Era la biología ya una ciencia? No. Había que derrotar otro gran titán, el creacionismo. El creacionismo era una corriente que decía que las especies que vemos hoy en día, de animales, de plantas, habían sido creadas así tal cual y no se habían modificado a lo largo de los años. Jean-Baptiste Lamarck fue el primero que pensó, las especies cambian a lo largo del tiempo, pero no pudo explicar bien el mecanismo. Sabéis, o seguramente sabéis, que fue Darwin quien empezó a explicar correctamente cómo funciona la evolución, pero no estéis encima de Lamarck, que él por lo menos se dio cuenta de que las especies cambiaban. Darwin escribió El origen de las especies, donde explicaba que en los seres vivos hay variabilidad genética y que dependiendo del ambiente se benefician unas cualidades u otras. Lo que no pudo explicar fue qué era lo que generaba esa variedad genética. Es decir, no sabían lo que eran los genes. Puede parecer gracioso, pero en la época en la que Darwin estaba estudiando todo esto e intentando explicárselo al resto de la humanidad, ya había alguien que estaba empezando a estudiar los genes. Esa persona era Gregor Mendel, era un monje austríaco que había empezado a estudiar los genes de los guisantes. Pero la comunicación entre científicos no era lo que es hoy y evidentemente tanto el trabajo de Mendel como el de Darwin se quedaron para hacer chistes sobre científicos. Juntando toda esta información, ¿era la biología ya una ciencia? A principios del siglo XX se hace una síntesis con la teoría de la evolución de Darwin, lo que sabíamos de la genética gracias a Mendel, las leyes de la genética, y el resto de investigaciones que se llevaron a cabo. Por ejemplo, Morgan demostró que los genes iban a los cromosomas. Se hizo una síntesis con todo eso. A todos esos hechos científicos que hoy en día explican la evolución como un hecho real, los llamamos neodarwinismo. Y de la biología han salido un montón de ramas más de estudio. La histología, la etología, la microbiología, la biología celular, genética, zoología, botánica. Y de la misma forma que la biología bebe de otras ciencias como la física y la química, hoy en día hay ciencias que beben de la biología, como la medicina y la psicología, la sociología. Y esa es la historia súper resumida de cómo la biología pasó de brujería a ciencia. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna sugerencia, crítica, comentario, a la cajita de abajo. Gracias.